porque vive. Puedo vivir el mañana, porque vive. No hay temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Aleluya. La vida vale la pena vivir. Amén. Gracias, Señor, bendito por los siglos. Tú vives, Señor, y reinas en nuestro corazón. Prometiste estar donde 2 o 3 se congregaran en tu nombre. Allí estarías en medio de ellos, Señor. Tú dijiste, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es tu promesa, Señor, y hoy estamos aquí como creyentes de tu palabra, creyentes de tu promesa, Señor, de tus promesas, Padre, y estamos, Señor, Padre, solamente con un propósito en esta mañana reunidos, y eso es recibir de ti, recibir de tu palabra, recibir de tu espíritu en nuestra alma, Señor, y la unción de la hora que está prevista desde antes de la fundación del mundo, en su tiempo y sazón, Padre, que es el día de hoy. Padre, gracias, Señor, porque te adoramos, te bendecimos y hemos adorado tu nombre y te hemos cantado, Señor. Ahora ayúdanos con tu palabra, habla a cada corazón, Señor, y que podamos recibir de ti, Señor. Bendice a nuestra hermana Olivia, a nuestro hermano Juan Martínez. Padre, ayúdalos, Señor, en esa situación a las que ellos fueron a encarar, Padre. Dales de tu gracia, de tu bendición, Señor, y que en su tiempo, en su momento, cuando ellos, Padre, puedan tener, Señor, Padre, la demanda tuya, Señor, pues les ayudes y puedan estar acá con nosotros. Sácalos adelante, están en tus manos, en el nombre de Jesucristo. También nuestro hermano Anselmo, este joven, Señor, con su esposa, su hija, también ayúdales, Señor, sácalos adelante, bendícelos. Padre, llegará la hora en que tú, Señor, les requerirás estar acá, Señor, en un servicio o algo, Padre, pero por ahora ayúdalos, Señor. En el nombre de Jesucristo está en tus manos. Padre, gracias, Señor. Los que estamos aquí te rogamos que nos bendigas con tu palabra y que se haga tu voluntad en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea Jesucristo. Amén. Vamos a la palabra de Dios, hermanos, entonces en esta mañana. Gloria al Señor. Vamos a leer de las Escrituras nuevamente, hermanos. Vamos a retomar el estudio que estábamos teniendo, el del libro de Apocalipsis. Amén. El tema, pues, es la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Antes de entrar a estudiar un poquito las 7 edades de la iglesia. Gloria al Señor. Y bueno, pues que el Señor sea guiándonos, que el Señor sea tomando el culto, amén, y la guianza de cada uno de nosotros. Mientras estábamos en este tema, pues han sucedido algunas cositas. Tuvimos un servicio bautismal, han escuchado personitas y bueno, pues como nuestro hermano Anselmo, y ya se está reuniendo con nosotros, con su familia. Y bueno, pues hemos tenido trabajo, por eso interrumpimos un poquitito el tema, pero vamos a abordarlo hoy en esta mañana, amén. Y hoy quiero tomar un subtema, mientras buscamos Apocalipsis 1, del verso 4 hasta el verso 8,
Hoy quiero tomar un subtema dentro del tema, amén, o un contexto del texto, y lo quiero titular: Dios no es conocido intelectualmente. Amén, así lo quiero titular, pero está dentro del tema, la revelación de Jesucristo. Entonces vamos a leer la palabra y que Dios añada bendición a su palabra. Amén. Sí, amén. Bendito sea el Señor. Apocalipsis 1, versos 4 en adelante, dice la palabra del Señor: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia sea con vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Bendito sea el Señor. Amén. Aún no llegamos a ese verso, amén, pero vamos a leer los demás versos. No hemos llegado a este verso 6. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Cuando nosotros leemos expresiones como esta, yo creo ya entendemos. Amén. Cuando habla yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Ya vimos sus oficios y manifestaciones del Señor como hijo del hombre, hijo de Dios e hijo de David. Amén. Y de esta manera entonces es Él el principio y es Él el final. No hay otro Dios, solamente hay un solo Dios. Amén. Su nombre, Jesucristo, el Señor, el Todopoderoso, es Él. Amén. Solamente que Él tiene triples oficios y triple manifestación. Pero no son 3 dioses. Es un solo Dios, usando de oficios y manifestaciones según su plan de redención. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Qué es esto? Es la revelación de Jesucristo. Oremos al Señor, pongámonos en sus manos. Padre, en esta hora, Señor, te rogamos que bendigas tu palabra que hemos leído, que hemos estudiado, Señor. Te rogamos que añadas la bendición a tu palabra, a este tema, que Dios no es conocido intelectualmente. Así es, Señor, ayúdanos a poder hablarlo, Señor, lo que está en mi corazón, a que pueda ser expresado a tus hijos, a tu pueblo, y de esta manera puedan recibir bendición. Bendice a los oyentes, los que están aquí presentes y los que más tarde, Señor, cuando la grabación esté disponible, pues lo escuchen. Señor, también ayuda a estos hermanos cuando escuchen el culto, Padre. Señor, y que tú les bendigas en el nombre de Jesucristo. Así, Señor, hables a cada alma, a cada vida. Te damos las gracias, creyendo que el hombre de sí no puede hacer nada, pero tú puedes hacerlo todo, Señor. Tú eres el guía, tú eres el que nos enseñaría todas las cosas. Ayúdanos, Señor, estamos en tus manos. Danos paciencia, danos templanza, danos virtud, palabras de sabiduría y templanza, Señor, para abordar tu palabra. Concédelo, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gloria al Señor. Amén. Dios no es conocido intelectualmente. Amén. Efectivamente,
hermanos, como dice este título, esta expresión, hermanos, Dios no es conocido de forma intelectual. Amén. Él solamente es conocido espiritualmente. Y esto es, hermanos, por revelación del Espíritu de Dios. Amén. Es por eso que el Señor tiene una demanda para cada uno de los que así decimos creerle, creer su palabra, para todos aquellos que son llamados de Dios a ser hijos de Dios y caminar en su palabra. Y esta demanda es de ser espirituales. Amén. Ser vidas espirituales, no carnales. Bendito sea el Señor. ¿Alaban al Señor? Porque ser una persona carnal es ser como cualquier humano, como cualquier persona. Amén. Así como cualquier individuo, como se maneja el mundo entero. Simplemente tienen necesidades como son de descansar, después trabajar, comer, alimentarse, reproducirse, y eso es todo. Amén. Otra vez, descansar, comer, alimentarse, trabajar para poder sobrevivir aquí en la vida. Y eso es el todo de una vida, de una persona que es carnal, es simplemente humano. Amén. Pero Dios, hermano, nos hace un llamado para que sus hijos, para que los creyentes de Dios, los así llamados cristianos, seamos más allá que eso. Y eso es seres espirituales. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Si yo pudiese leer una escritura que me viene a mi mente después de hacer estas expresiones, podría leer 1 Corintios, bendito sea el Señor, capítulo 3, el verso 1 hasta el verso 3, dice la palabra de Dios: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El apóstol Pablo está haciendo diferencia de lo que ya acabo de comentar en esta mañana. Él está reclamando, él está exhortando a esta iglesia de Corinto y les está diciendo que él no pudo hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Por cuanto la iglesia de Corinto, los santos de Dios de esa iglesia en ese tiempo, hermanos, no estaban sazones en la fe, en su alma, en cuanto a Dios y la palabra de Dios que les estaba siendo entregada por el apóstol Pablo. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Qué es lo que causa el mensaje que les estaba dando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto? ¿Qué es el efecto que debía causar? Y es que la iglesia, que el oyente, el cristiano, vaya, hermano, deje de ser carnal y avance para ser espiritual. Bendito sea el Señor. Amén. Mas sin embargo, aún con todo y el tiempo que estuvo el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto, los años que estuvo allí, el creyente no logró, por ser tierra pobre, o bien por ser descuidado, o bien por no atender la palabra de Dios, hermano, no logró ser espiritual, no creció en el evangelio, no creció en la fe. Y por tal motivo, el tiempo pasó, los años pasaron y continuaron siendo carnales.
siendo niños. Bendito sea el Señor. ¿Alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Que Dios nos ayude a nosotros, hermano, en este tiempo final que estamos viviendo, que Dios nos ayude a aprender de eso y que el tiempo que el Señor nos permita poder, hermano, atender la palabra de vida eterna que Dios nos entregó a nosotros, hermano, que Dios nos permita que podamos con ella, hermano, crecer en Dios, crecer en el Señor, dejar de ser niños y ser espirituales en el Señor. Bendito sea Jesucristo. ¿Alaban al Señor? Dice el verso 2 de 1 de Corintios 3: os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Amén. Verso 3: porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Vaya, andaban como cualquier hombre, como cualquier persona. Entre ellos había celos, había disensiones, había contiendas, había de todo. Amén. Como cualquier persona allá fuera, hermano, pagano y vil pecador. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pero, hermanos, aprendamos de esto en esta hora, en esta mañana. Amén. Aprendamos y escuchemos a Dios, que Dios permita que nos dé dotación espiritual en nuestra vida para poder, hermano, oír la palabra de Dios en su revelación, el llamado de Dios que ha estado haciendo en este tiempo final por su palabra revelada, y dejar de ser carnales y crecer a ser espirituales en el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Alaban al Señor? Por eso, hermano, nuestro tema de esta mañana: Dios no es conocido intelectualmente. Ya hemos remachado en este tema de la revelación de Jesucristo, esto, que no es por cuanto usted aprenda del Evangelio, no es por cuanto usted estudie las Escrituras solamente, no es estudio y pensamiento, no es cuanto memorice las Escrituras y el mensaje de la hora tan precioso que Dios nos trajo en esta última edad. Perdón, no es solamente eso, sino que eso es intelecto. Y Dios no es conocido de forma de intelecto, de forma intelectual. Dios solamente se conoce de forma espiritual. Y esto es por revelación del Espíritu de Dios al creyente. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Estas palabras, esta expresión, gracias hermana, bendito sea el Señor. Esta palabra, esta expresión es sólida y es para agarrarla entre la vida y la muerte y no soltarse de ello. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Porque Dios no viene por niños, hermanos. Dios no viene a casarse con una niña. Él se va a casar con la mujer, palabra viviente, la novia de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? La palabra siendo hecha manifestada en la iglesia del Dios vivo. ¿Alaban al Señor? Dios no viene por niños, Dios no viene por carnales. ¿Alaban al Señor? Él viene por
sus hijos coiguales a la estatura del varón perfecto, que son espirituales. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. Personas creyentes que le han conocido a Él, que le han conocido en el poder de su resurrección, que le han conocido en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. No solamente que han aprendido de Él, no solamente que han sabido de Él por las Escrituras, sino que le han conocido espiritualmente por una experiencia personal con Dios, encerrado Cristo con el individuo. Bendito sea el nombre del Señor. Un encuentro personal con Jesucristo, con la persona que se llama Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor, como dice la alabanza, como dice el cantito de adoración, hasta que tú te encuentres con la persona de Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, porque solamente Él, dice el canto, puede satisfacer tu sed. Solamente Él puede llenar tu vida. Amén. Allí será, hermano, cuando tú ya no vivirás y Cristo vivirá en ti. Eso va más allá que aprender la Biblia. Eso va más allá que aprender y leer el mensaje. Eso va más allá que aprender los sermones del pastor. Va más allá que aprender los libritos de la revelación. Hermano, va más allá que eso, porque no solamente es conocer la Biblia, no solamente es conocer la revelación, sino es conocer al autor de la Biblia, al autor de la revelación, en una experiencia personal íntima con Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Alaban al Señor, hermanos. Por eso la vida de un creyente debe de ser una vida de búsqueda. ¿De qué? Búsqueda de Él, búsqueda de su presencia, búsqueda de una experiencia personal con Dios todos los días. Una vida espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. No vivir a como vive el mundo. Amanece, nos levantamos, nos vamos a trabajar, comemos, anochece, volvemos a comer, descansamos y así todos los días. No es así. Bendito sea el Señor. Alaban a Dios. Así vive el mundo entero. El cristiano busca, hermano, tener día a día un encuentro personal con Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Allí es donde entonces, hermano, un cristiano debe de tener una vida consagrada a Dios. Debe de tener una vida de oración. Amén. No nada más es arrodillarse y decir: Señor, gracias por el día de hoy. Ayúdame en mi trabajo. Ayuda a mis seres amados. Y ayúdanos a traer el pan de cada día a la casa. Y gracias, Señor. Y amén. Y irse a las labores. Eso está bien. Eso es tomar a Dios en cuenta. Pero hermano, buscar una experiencia personal con Dios es encerrarse con Cristo. Encerrarse con Él. Amén. Arrodillarse, hermano, y buscar la presencia de Dios. Buscar la persona de Jesucristo. Hermano, venga. Y no soltarse. No levantarse hasta que obtengamos estar delante de su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. Cuando el cristiano tiene esas experiencias en su vida, hermano, él será un cristiano espiritual.
Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. ¿Qué hace o qué identifica un carnal cuando hay disensiones, hay celos, hay enojos, hay pleitos entre nosotros o entre los cristianos? Eso identifica que se es carnal ese cristiano. ¿Y por qué se es carnal? Porque no ora, porque no se consagra, porque no está en la presencia de Dios cara a cara. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor, hermanos. Luego se identifica una persona que, hermano, busca a Jesucristo en su día, en su vida. Amén. ¿Cómo se identifica? Desde que usted lo saluda y le dice, hermano o hermana, Dios le bendiga, buenos días, hermano. Allí se identifica en su respuesta, hermano, si ese cristiano es carnal o es espiritual. Claro. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor, hermanos. Amén. El creyente es creador de atmósfera. Alaban al Señor. Amén. No nada más en el culto. No, su vida, hermano. Su vida, a donde esté, en su familia, en el trabajo, en la calle, donde esté, hermano, ese cristiano lleva una atmósfera con él. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál será esa atmósfera? ¿Una atmósfera carnal, de celo, de pleito, de rencilla? ¿O será una atmósfera espiritual de la presencia de Dios en su vida? Alaban al Señor, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces estamos viendo, Dios no es conocido intelectualmente. Vamos a leer una escritura, San Juan 14. Bendito sea el Señor. San Juan 14, el verso 16 hasta el verso 23 vamos a leer. Y voy a estar haciendo pausas mientras leo. Bendito sea el Señor. San Juan 14, 23 dice la palabra. Bendito sea el Señor. Respondió Jesús y díjole: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Amén. Voy a regresar más hasta el verso 16. San Juan 14, 16 dice la palabra: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aún un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. Amén. Está hablando el Señor no de algo intelectual, no de algo carnal, no de aprender la Biblia. Está hablando el Señor de algo más allá. Está hablando de su espíritu. Está hablando de su vida viniendo al creyente, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Está hablando de conocer a Dios por su Espíritu Santo en usted, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 20. En aquel día vosotros conoceréis, vea, que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Amén. O sea, que en aquel día, ¿cuál día? El día que usted logre recibir este Espíritu que Dios prometió enviarle a usted. En ese día usted conocerá al Señor. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? No será el día cuando el hermano le hable de Cristo,
No será el día cuando usted se bautice en el nombre del Señor. No, ese día usted conocerá de su palabra, conocerá lo que Dios dice en su palabra, conocerá lo que Dios derramó un sacrificio por usted, que Él le perdona a usted por su sangre derramada en el Calvario. Usted lo conocerá, pero no lo conocerá a Él personalmente hasta que usted reciba su Santo Espíritu en su alma. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor, hermanos? Amén. Por eso dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El Señor aparentemente está hablando de dos personajes: el Padre y en mí, dice Él, o sea, el Hijo. Amén. En aquel día, ¿cuál día? Cuando la iglesia reciba el Espíritu Santo. Alaban al Señor. Alaban a Dios. Pero el Señor no está hablando que hay tres dioses: Padre, Hijo y Espíritu Santo, o tres personas diferentes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, Él está hablando su revelación. Él no es conocido intelectualmente. Por eso la gente se perdió y la gente hizo que hubiera tres personas en la deidad, en la divinidad. Tres personas o tres dioses. No es así. Está mal. Es pecado. Y Dios condena esa doctrina. Es doctrina de engaño, doctrina del demonio. Dios no es tres, Dios es uno y Él se maneja en su revelación. Y la está dando en estos versos. Amén. Está diciendo: cuando tú conozcas, cuando tú recibas y tengas la experiencia personal de encontrarte con la persona de Cristo, recibas el Espíritu Santo, allí conoceréis esta verdad por revelación, que Él es uno, que Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Él es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él es el que guió a Israel en la columna de nube de día y columna de fuego en la noche. Él es el que se paró como profeta delante de Jerusalén. Y Él es, hermanos, el que nos está guiando hoy como la columna de fuego hoy en nuestros medios, que fue vista y fotografiada en 1950 allá sobre la cabeza del séptimo ángel. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor, hermanos. Esa columna de fuego es la misma que guió a Israel. Es la misma que estaba en el Señor presente. Y es la misma que está hoy aquí presente en el alma del creyente que lo ha conocido a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Mis ojos no lo ven, mis ojos literales no lo ven. Mis ojos naturales no pueden ver la columna de fuego, hermano, no la pueden ver, pero aquí está, no necesito verla. No necesito verla con mis ojos naturales. Mis ojos espirituales la ven por la fe en Jesucristo y sus promesas. Él está aquí. Bendito sea el nombre de Dios. Alaban al Señor. Sigo leyendo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Está hablando Dios de sus manifestaciones, de sus oficios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dícele Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué hay porque te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y díjole: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada.
La gente que quiere conocer a Dios de forma intelectual tropieza en este verso de la palabra para decir, ¿por qué dice en plural vendremos? Ya ve que sí hay tres. Si no hubiera dicho vendré a Él y haré con Él morada, pero dice vendremos, hablando de tres, y haremos con Él morada, pero porque lo están conociendo de forma intelectual. Alaban al Señor, pero Dios se conoce de forma espiritual por revelación del Espíritu de Dios. Él dijo así porque está hablando de sus oficios y manifestaciones. Si usted no recibe al Padre, no podrá recibir al Hijo y no podrá recibir el Espíritu Santo, porque son uno. Por eso dice la palabra: el que me ama, mi palabra guardará. La palabra que fue hablada desde el Génesis, cuando el Señor estaba hablando en su manifestación como Padre en la columna de fuego, hermano, allá desde el Génesis y todo el Antiguo Testamento, y luego el presente con los discípulos, hermano, y luego Dios hablando y revelándose cuando vino el Espíritu Santo sobre la iglesia del Dios vivo. Él continuó hablando. Esa es su palabra. Y Él dice, si tú crees a mi palabra, si la guardas, si la pones en práctica, entonces mi Padre te amará. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y yo le amaré a Él, y vendremos a Él y haremos con Él morada. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted recibe al Padre, usted recibe al Hijo y recibe al Espíritu Santo, porque estos tres, hermanos, son manifestaciones de un solo Dios que tiene un nombre, y su nombre es Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor, hermanos? Amén. 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 Entonces allí lo tenemos, hermano. Dios no se conoce intelectualmente. Usted no puede recibir el Espíritu Santo si no tiene esta revelación clara en usted. Amén. Solamente por el Espíritu Santo es que usted puede llamar Señor a Cristo, hermano, por esta revelación de su palabra, que usted la tiene clara en usted. Amén. Amén. Cuando venga el reto, hermano, y sea la iglesia del Dios demandada por el dragón, Apocalipsis capítulo 13 y también capítulo 17. Hermanos, en Apocalipsis capítulo 13, no lo vamos a leer, nada más le voy a dar el verso 11 hasta el verso 18. Cuando la iglesia sea confrontada, hermano, por la doctrina trinitaria y la Confederación Mundial de Iglesias, para hacerte entender y obligarte y te convenza a que Dios es tres, la bendita Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, hermano, solamente los que tuvieron experiencia personal con Dios y conocieron a Dios de forma espiritual, solamente ellos, hermanos, podrán, hermanos, contestar al reto que vendrá en esos versos de la Escritura. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban a Dios, porque aquel que trató de conocer a Dios de forma intelectual no podrá contestar, hermano, se enredará y lo podrán convertir a la doctrina trinitaria católica romana.
Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor, hermanos. Amén. Vamos a leer una escritura. Primera de Corintios capítulo 12. Gloria al Señor. Primera de Corintios capítulo 12. El verso 3. Mire usted cómo dice la palabra ahí. A ver, le voy a pedir a mi hermano Juan que me le dé lectura, hermano, por favor. Os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué sería llamar anatema a Jesús? ¿Sabe qué sería llamar a anatema a Jesús? Llamarlo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres dioses, la bendita Trinidad. Allí es llamarlo anatema, porque Él no es eso. Él es el Jehová del Antiguo Testamento y Él es el Jesús del Nuevo Testamento. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor, hermanos. Por eso dice la palabra, hermanos, que nadie puede llamar a Jesús Señor. O sea, que Jesús, el Hijo, que Jesucristo es el Señor. ¿Cuál Señor? El Jehová del Antiguo Testamento. Amén. Y el Espíritu Santo que está hoy entre nosotros. Alaban al Señor. No pierda esa escritura. Hermano, léame por favor Hechos capítulo 2. Bendito sea el Señor. Hechos capítulo 2, el verso, mi hermano, el verso 36. Ahí lo va a captar usted, hermano. Gloria al Señor. Sí, amén. 2:36. Amén. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Recuerda la escritura anterior. Ninguno puede llamar a Jesús Señor. El Señor se está refiriendo. Ninguno puede conocer la revelación de este misterio de que el Jehová del Antiguo Testamento es Jesucristo del Nuevo Testamento, que Él es uno y viene en su nombre, Jesucristo. Ninguno puede conocer este misterio a menos sea por el Espíritu Santo. Hermanos, Dios no es conocido intelectualmente. Alaban al Señor. Acá en Hechos 2, el verso 33, es Pedro, el apóstol, un creyente que no podía hacer diferencia hasta que él recibiera el bautismo del Espíritu Santo. Él lo recibió, hermanos, en Hechos 2 del 1 al 4, y fue que se pudo parar en ese verso 36 para declarar. Y él dijo: este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo hizo Señor y Cristo. O sea, Él es el Jehová del Antiguo Testamento y Él es el Cristo, el ungido del Nuevo Testamento. Espero que Dios se lo revele, hermano. Esto es revelación de Dios para usted. Amén. ¿Cómo Pedro conoció la revelación? Cuando él conoció a Dios espiritualmente por revelación. Por eso, amado hermano, si usted no tiene el Espíritu Santo en su vida como una experiencia personal de Dios, podrá usted conocer este misterio de forma intelectual. Lo podrá enseñar, lo podrá explicar, lo podrá predicar.
pero no será el 100% de la revelación, porque usted carece de Espíritu Santo. Necesita, hermano, Espíritu de Dios para conocer este misterio. Desde el Génesis capítulo 1, el verso 1, hasta Apocalipsis 22, el último verso, creo que también es el verso 22. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Lo captó, hermano? Aleluya. Leamos otra vez las Escrituras. Primera de Corintios 12, el verso 3. Lo voy a leer. Y usted me ayuda, hermano, con Hechos 2, 36. Dice: por tanto, saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. En otras palabras, si alguien está hablando por el Espíritu de Dios en su vida, no va a predicar la bendita Trinidad. No, él va a hablar verdad. ¿Qué es lo que va a hablar? Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en la vida de ese predicador, él hablará este misterio en sazón revelada, que Jesús, que el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. ¿Alaban al Señor? Ahora, hermano, ayúdeme con Hechos 2:36. Amén. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Bendito sea Jesucristo, hermanos. A Él sea la gloria y la honra y la alabanza. Amén. Ahí lo tenemos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Sepa todo Israel y sepa todo el mundo que este Jesús, que tenía por nombre Jesús el Cristo, o sea, Jesucristo. Por eso cuando el apóstol Pedro dio la fórmula para el bautismo bíblico, él no equivocó, porque estaba hablando por el Espíritu de Dios. Amén, hermano. No puede ser que la iglesia se haya equivocado, la iglesia primitiva, que los apóstoles se hayan equivocado. No, Señor, Dios no se equivoca. La iglesia se movió no en forma carnal, se movió por el Espíritu de Dios que había recibido en Hechos 2 del 1 al 4. Y la iglesia se paró en todo el libro de los Hechos a promulgar que Jesucristo es el Señor. ¿Cuál Señor? Este que estaba acá arriba, que le habló a Moisés y le dijo, que le habló primero a Abraham y le dijo: deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te daré. Él era el Señor, el que hablaba con Adán, amén, y bajaba en las tardes a convivir con él. El Señor que le dio las dos tablas labradas, hermano, las dos tablas de piedra labradas por el dedo de Dios, se las dio a Moisés. ¿Quién era? El Señor. Pues ahí está diciendo que Cristo, Jesucristo, era el Señor. Y Cristo, o sea, el ungido, la unción, la vida que se desprendió de él, hermano, cuando fue derramada su sangre, fue rotas las células de la sangre, la hemoglobina. En la sangre viene la vida, hermano. Y cuando fue rota, hermano, y fue derramada, salió la vida que se llama Cristo. Y esa vida se derramó en el día de Pentecostés en los creyentes que guardaron la palabra de Dios. ¿Alaban al Señor? Nos hace ver que no es Dios, no es tres dioses, ni tampoco Dios en tres personas. Cáptelo. Es Dios en tres manifestaciones. Él es, el que era y el que ha de venir. Amén. El Todopoderoso, el Alfa, el principio
y la omega, el final, cuando Él se siente en el trono de David y sea el hijo de David, el rey de toda la tierra, y con su reina a un lado, los redimidos del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor, hermanos. Este misterio solamente es conocido por revelación, espiritualmente, por el Espíritu de Dios en la vida del creyente. Alaban al Señor, hermanos. ¿Se da cuenta cómo es muy necesario recibir el Espíritu de Dios en su vida? ¿Se da cuenta usted que no hay cosa más importante para la iglesia, para el creyente, que buscar su Santo Espíritu? Amén. Que tener una vida, hermano, una vida que logre romper el cascarón, romper la atmósfera carnal de la vida, hermano, para entrar en su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban a Dios? Amén. Es el motivo por el cual nos reunimos en un culto. No nada más para llevar a cabo un culto y cumplir con una asistencia, cumplir con diezmos, ofrendas y ya. No, sino hermanos, buscar encontrarnos con la persona de Jesucristo espiritualmente. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Amén. Hermanos, repasemos otra vez Hechos 19, del verso 1 al verso 6. No lo vamos a leer, ya la hemos leído, pero anótela y repasémosla. Hermanos, había unos cristianos allí que no habían recibido el Espíritu Santo, porque no sabían qué era, no sabían que había Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo les dijo: ¿no recibieron el Espíritu Santo? Pues ¿en qué bautismo fuisteis bautizados? En el bautismo de Juan. Y entonces el apóstol Pablo les habló de esta revelación. Él les dijo: Juan predicó en el que había de venir. Él tenía la promesa de su Santo Espíritu. Entonces, hermano, fueron bautizados, y después de ser bautizados, ¿qué hicieron? Buscaron recibir la promesa del Espíritu Santo. Un cristiano, hago énfasis otra vez, un cristiano no se conforma en conocer a Dios de forma intelectual. Él avanza hasta lograrlo, conocerlo a Él personalmente de forma espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Un cristiano siempre estará buscando, después de ser bautizado, a ser lleno de Dios en su alma por el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Alaban al Señor, hermanos? Amén. Aleluya. Amén. Sí. Amén. Vamos a ver. Gloria al Señor. Vamos a ver Primera de Corintios capítulo 2. Desde el verso 6 voy a empezar a leer, hermanos. Para hacer énfasis, Dios no se conoce de forma intelectual. Él se conoce espiritualmente por revelación de Dios. Revelación del Espíritu de Dios. Dice Primera de Corintios 2, el verso 6. Pero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. El apóstol Pablo está hablando acerca de sabiduría de Dios. Esto, hermano, esto es sabiduría de Dios, o sea, revelación del Espíritu de Dios. Amén. Pero él dijo: hablamos sabiduría entre perfectos, o sea,
entre espirituales, entre personas que han recibido el Espíritu de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, porque la sabiduría del mundo es lo intelectual, el intelecto. Pero la sabiduría de Dios es la revelación del Espíritu. Seguimos leyendo: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Claro, claro. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Solamente la revelación es para ellos. ¿Alaban al Señor? No para nadie más. Verso 10. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Solamente Dios nos lo puede revelar por el Espíritu de Dios, porque es el Espíritu el que se mete a lo profundo de Dios y lo escudriña todo. Amén. Ahí está otra cita. Solamente por el Espíritu de Dios usted puede conocer la revelación de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí toma sazón lo que ya hemos visto en los cultos pasados. Hermano, Dios dota de una dotación espiritual a la iglesia del Dios vivo. Es la percepción profética, con la cual usted puede recibir palabras de Dios. Por eso dice la Escritura: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias, porque el Espíritu de Dios habla sabiduría de Dios, habla revelación. Nadie la podrá entender, nadie la podrá recibir, nadie la captará. Solamente la captará el que está dotado espiritualmente para recibirlo. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor, hermanos. Vea cómo dice el verso 11: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nadie puede conocer a Dios, al menos lo conozcas y recibas su Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban a Dios. Está bien clara la palabra, hermano. Dios no necesita revelarte esto. Aquí está claro para usted. Amén. Verso 12. Y nosotros, vea, hemos recibido no el espíritu del mundo. Ahora, el espíritu del mundo lo recibimos, hermanos, cuando nacimos. Nos predicó nuestro hermano Adrián. Cuando nacemos, recibimos un espíritu, pero es del mundo. Amén. Pero después, para eso Dios viene, para que saques lo precioso de lo vil. Nos predicó nuestro hermano. Y nosotros no hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios. Cuando, hermano, si tú tenías espíritu del mundo cuando naciste, pero cuando recibiste a Jesucristo y creíste su palabra y lograste entrar en su presencia, allí recibiste el Espíritu de Dios. Fue dado desde Hechos 2 del 1 al 4 en el día de Pentecostés. Alaban al Señor. Está aquí, hermano, y está al alcance de todo aquel que lo pueda creer. Otra vez: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos a Dios. Aleluya. Para que conozcamos lo que Dios
nos ha dado. ¿Qué nos ha dado Dios, hermano? Sabiduría de Dios, revelación de Dios, con lo cual podemos conocerle, podemos defendernos y hermano, poner al infierno y a Satanás debajo de las plantas de nuestros pies. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. De otra manera, Satanás te ganará la guerra. Pero si tienes Espíritu de Dios, por el Espíritu de Dios, conocerás a Dios. Y no solamente a Dios, sino las armas que Él te da, su palabra revelada, y pondrás a Satanás bajo las plantas de tus pies. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor, hermanos. Otra vez, si nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. De otra manera no se puede. Sería solo aprender, sería solo intelecto. No, hermanos, tiene que ser una vida que fluye dentro de ti. Hermano, dijo Jesús, el que cree en mí, el que cree en mí, ríos de agua viva fluirán desde su vientre. Será como una fuente que salta para vida eterna. Eso es el Espíritu de Dios, una vida en usted, una vida en mí. El Señor, amén. Sigamos leyendo, verso 13. Lo cual también hablamos, esto, la sabiduría de Dios, la revelación de Dios. Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría. No se puede con humana sabiduría. No se puede solo con doctrina, con enseñanza. No, se requiere la operación sobrenatural del Espíritu Santo. Amén. Lo cual también hablamos, no con doctrina para sabiduría, más con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. ¿Ya lo capta usted, hermano? ¿Ya se da cuenta que Dios no puede ser conocido intelectualmente? Como simplemente humano, como doctor, como licenciado, como pedagogo, etcétera, como gran estudioso, no se puede conocer a Dios. Esa es sabiduría humana. Al contrario, esto te será escándalo, te será tropiezo. Dice la Biblia, le será locura. Alaban al Señor. Amén, 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 amén. Alguien que quiere analizar la Biblia con su intelecto y con sabiduría humana, y analizar punto por punto, palabra por palabra, que la traducción del griego al arameo, que del arameo al griego, y que al español, y que etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, alguien que se mete allí, hermano, no siempre le será locura el evangelio. No podrá entender a Dios ni conocerlo, porque solamente se conoce, hermano, por el hombre interior, el hombre espiritual, por revelación del Espíritu de Dios en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. Ninguno puede llamar a Jesús Señor, sino solamente por Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Alaban al Señor. Por eso no necesitamos tantas traducciones de la Biblia. No necesitamos una traducción nueva de la Escritura, como lo hizo el doctor Lamsa, como lo hizo el doctor Scofield,
como lo hizo el hermano Cipriano de Valera. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Y todos ellos, hermano, hicieron traducciones nuevas y hoy siguen haciéndolas. Quieren hallar que las palabras tengan una traducción donde usted pueda, donde el lector pueda conocer a Dios por la palabra, pueda entender a Dios, entender la palabra, simple y sencillo. No es así. A Dios solo se le conoce cuando usted recibe el Espíritu de Dios. Espiritualmente no necesitamos una traducción nueva. Lo que necesitamos es recibir el Espíritu de Dios, recibir al autor de la palabra, recibir revelación del Espíritu de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor, hermanos. Amén. Por eso dice que ocupamos doctrina del Espíritu para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Amén. Bendito sea el Señor. Ya me cansé. Gloria al Señor. Está bochornoso el clima, pero hay mucho que decir, hermano. Porque es una demanda de Dios. El mismo apóstol Pablo le dijo a Timoteo, le dijo: preséntate bien delante de Dios y maneja bien la palabra. Manéjala bien. No la malinterpretes. No la coloques mal. No disloques la palabra. Porque si lo haces, entonces te tornarás en necio. Irás en vanas palabrerías, y eso no edifica. Concéntrate en recibir a Dios y acomodar lo espiritual a lo espiritual. Por eso un pastor, un ministro, no debe de ser carnal, debe de ser un hombre espiritual delante de sus congregantes. Para, hermano, que cuando se pare por el Espíritu de Dios, acomode lo espiritual a lo espiritual cuando maneja la palabra. No sea por intelecto, sea por revelación del Espíritu, y lo entregue a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor, hermanos? Amén. Hasta ahí vamos a avanzar ahorita en esta mañana. Y en el culto de la tarde vamos a continuar un poquito para acomodar estas cosas bien y nos sea claras a cada uno de nosotros. Pero recuerde, amado hermano, amada hermana, téngalo presente en cada minuto de su existencia aquí en la tierra como cristiano. Dios no es conocido intelectualmente. Lea su Biblia, es nuestro deber leerla, amén. Leamos el mensaje de la hora, es nuestro deber hacerlo. Dedíquese a Dios, hermano, dedíquese a Dios, hermana. Conozca su palabra, conozca al Señor, conozca lo que Dios trajo en revelación, amén. Escuche los cultos, las predicaciones, pero vaya todavía más allá de eso, avance. Y hermano, humíllese a Dios para que conozca al autor de la Biblia, a Dios espiritualmente. Bendito sea el Señor. ¿Alaban al Señor? Pongámonos de pie y que Dios bendiga su palabra. Y mi oración es que usted pueda recibir esta verdad de Dios, hermano, y le pueda ser revelada. Y al irse usted de aquí en esta mañana, hermano, se vaya con una porción de la palabra en usted. ¿Alaban al Señor? Oremos a Dios y démosle gracias por la palabra. Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor, y la advertencia de ella. No se puede estar como carnal delante de ti. Dijo el apóstol Pablo: el hombre animal no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Es verdad, no puede, Señor.
necesita ser el hombre espiritual. Ayúdanos, Señor. Padre, ya que tu palabra fue hablada, Señor, te ruego que sea, Señor, vivificada en cada corazón de los oyentes, que la misma efectividad que tenga aquí en lo presente, lo tenga aún cuando se oiga en la grabación, Señor. Si lo recibe tu pueblo, si lo recibe tu hijo, tu hija, ahí en el lugar donde está escuchando, si lo recibe, si lo cree, Señor, y lo acepta, Padre, entonces te ruego, Señor, que le sea revelado y que tu Espíritu Santo venga cerquita y le susurre a su oído, Señor, a su vida, y lo lleve, tu Espíritu lo lleve, Señor, a esos momentos donde él o ella se humillará, se arrodillará, Señor, como una necesidad, como cuando dijo David, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El siervo tiene necesidad de tomar, de beber agua viva. Si no, se muere. Si no va y bebe el agua, se muere. Por eso la busca, por eso la olfatea, y donde la localiza ella va. El siervo va hasta encontrarla y beber esa agua. Señor, que así tu Espíritu Santo esté cerca de estos oyentes, de estos creyentes, Señor, y los lleve a encontrar esa agua viva que eres tú, oh Dios, oh Jehová del Antiguo Testamento, oh Jesús del Nuevo Testamento, Cristo nuestro Señor. Y hoy tu Espíritu Santo derramado, Padre, y pueda, Señor, el creyente recibirte, recibir de ti, conocerte, no intelectualmente, no solamente saber de ti, sino conocerte espiritualmente por una experiencia personal contigo. Concédelo, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre, que así quede escrito. Como tu siervo humilde te lo pido, Señor. En tu nombre, Jesucristo, así sea. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo. Padre, que estás aquí en esta misma hora, aquí en este mismo lugar. Señor, aquí cerquita de mí, aquí cerquita de mis hermanos, tú estás. Eso es lo que quieres. Que tu iglesia te conozca personal e íntimamente, espiritualmente. Oh Padre, yo lo creo, Señor. Y a eso he venido, a recibirte, a conocer de ti, en el poder de tu resurrección. Gracias, Señor. Gracias. Estamos en tus manos, bendecimos tu nombre por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Hasta que tú te encuentres con la persona de Jesús. Él es quien puede satisfacer tu sed y a tu alma darle luz hasta
a su presencia y cada fibra se llene de, solo recuerda que vida eterna es conocerlo a Él. Una vez más, hasta que tú te encuentres con la persona de Jesús. Amén. Él es quien puede satisfacer tu sed y a tu alma darle luz, hasta que entres a su presencia y cada fibra te llene de, solo recuerda que vida eterna es conocerlo. Una última vez, hermano, hasta que tú te encuentres, hasta que tú te encuentres, amén, con la persona, amén, de Jesús. Jesús es verdad, Señor, amén. Él es quien puede satisfacer y a tu alma darle luz. Dale luz, solo Él, hermano, amén, hasta que entres a su presencia, a su presencia, oh Señor, cada fibra se llene de Él, llene de Él, solo recuerda que vida eterna es conocerlo a Él, es conocerlo.